Hola, sean todos bienvenidos una vez más a su programa de autoformación y fortalecimiento pedagógico PTA Podcasting, siempre contigo. En esta emisión seguiremos hablando de la contextualización de la formación integral y de manera específica sobre las estrategias de ampliación y resignificación del tiempo escolar. Una oportunidad para lograr la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El objetivo de la estrategia de ampliación y resignificación del tiempo escolar apunta hacia presentar unas orientaciones para la implementación de estrategias y experiencias pedagógicas de arte, cultura, deporte, ciencia, tecnología, innovación y otros saberes liderados por aliados públicos y privados en el marco de esta estrategia. Reconocer los marcos normativos y técnicos actuales sobre la jornada escolar y los procesos de ampliación de la jornada como la jornada única y la jornada escolar complementaria. De esta manera, con el Plan Nacional de Desarrollo se busca ampliar y resignificar el tiempo escolar. El Ministerio de Educación Nacional promoverá y fortalecerá estrategias de formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco de procesos de resignificación y/o ampliación del tiempo escolar, para enriquecer con experiencias sensibles y oportunidades diversas de aprendizajes el curso de vida y trayectorias educativas de los estudiantes a través de una oferta que integre el arte, la cultura, el deporte, la recreación, la actividad física, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la ciudadanía y la educación para la paz. La formación integral implica entonces pensar el tiempo escolar y su resignificación a partir de su complejidad, poniendo en el centro las subjetividades y la estructura de la escuela, donde se reconozca la realidad y el contexto, las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y su relación con la escuela, donde se descubra cómo las niñas, niños, adolescentes y jóvenes viven el tiempo y cómo lo organizamos para articular sus intereses, habilidades y talentos con los objetivos que la escuela se ha propuesto y así apoyar sus proyectos de vida. Que se identifiquen las comprensiones que tenemos sobre enseñanza, aprendizaje y la idea que hemos construido sobre estudiante, docente, escuela, de tal manera que se puedan reconocer las ideas que limitan y las que potencian. Además, que se proponga el tiempo como un recurso dinámico que permita pensar otras posibilidades de la escuela a pesar de las limitaciones que se reconocen y promover un tiempo flexible acorde a la realidad del contexto, una escuela de puertas abiertas conectada con el territorio. Que se promueva la articulación y flexibilización del currículo y las estrategias pedagógicas enfocadas en la innovación y las pedagogías del siglo XXI. El foco en formación integral invita a resignificar el tiempo escolar en todas las modalidades de jornadas establecidas como una oportunidad para enriquecer las propuestas pedagógicas a partir de la toma de decisiones que les permitan a los establecimientos educativos identificar qué estrategias son pertinentes y contribuyen a promover el desarrollo integral y el derecho a una educación de calidad para todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esto implica retos como plantear una mirada amplia frente a las prácticas pedagógicas, las interacciones que se promueven en los escenarios de formación, el reconocimiento de la diversidad, las conexiones de la escuela con el territorio, así como del currículo y la planeación. Y en general, todo lo que esté relacionado con la gestión pedagógica y la gestión escolar, pues son movilizadores y ejes centrales de la escuela. Además, implica establecer las intencionalidades y propósitos formativos, lo cual no se refiere exclusivamente a una serie de contenidos, sino que se relacionan con la apuesta social, política y cultural del contexto. Asimismo, lo de movilizar las acciones cotidianas que cobran vida en los procesos de planeación, enseñanza, aprendizaje y evaluación en la escuela. Esta estrategia de resignificación y ampliación del tiempo escolar es la formación integral, lo que implica una comprensión multidimensional y holística del ser humano,
así como el desarrollo de estrategias pedagógicas que, entendidas como mediaciones intencionalmente creadas, favorezcan el aprendizaje significativo y el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Dentro de estas estrategias se retoman aquellos desarrollos previos que ha realizado el Ministerio de Educación Nacional a través de las orientaciones pedagógicas para la jornada única y el insumo conceptual de rutas didácticas y de integración curricular realizado por la Subdirección de Referentes y Evaluación en el 2021. Hablemos ahora de los centros de interés. Estos son un método desarrollado por Ovid de Croll que tiene por centro al niño, sus necesidades y su contexto. Se consolidan alrededor de dos ejes. Los centros de interés favorecen que la escuela se adecue a los niños, reconociendo los intereses, las necesidades físicas, materiales, intelectuales y espirituales de los niños. Se fundamentan en la actividad y se definen a partir de los intereses reales del grupo que participa. Se relaciona más con las preocupaciones compartidas del grupo que con el abordaje de un tema en particular. Los centros de interés son un espacio privilegiado para la exploración y la investigación. Los centros de interés se basan en la exploración, la investigación y la curiosidad innata de los niños, niñas y jóvenes. Permite la integración natural del conocimiento alrededor de los intereses y las necesidades para convertirlos en ambientes de aprendizaje enriquecidos. Se organizan alrededor de las áreas del ser y del saber. Los centros de interés no se constituyen en actividades aisladas o momentáneas. Son estrategias pedagógicas que comprenden los momentos evolutivos de los estudiantes, por lo cual cuentan con una secuencia definida entre niveles o ciclos educativos que responden a principios de progresión y coherencia de los aprendizajes. Asimismo, articulan los aprendizajes priorizados en la propuesta curricular de las diferentes asignaturas. En los centros de interés, las asignaturas o disciplinas se difunden en torno a temáticas complejas, por lo cual el trabajo se realiza alrededor de un problema o preocupación que engloba diferentes áreas curriculares, a partir de lo cual se produce todo el proceso educativo. Se desarrollan contenidos prácticos, se movilizan interrogantes y cuestionamientos en el grupo, refleja la realidad, construye metodologías o acciones dinámicas y concibe procesos de evaluación de proceso pertinentes para el grupo. El desarrollo de proyectos de investigación se incluye en el marco amplio de propuestas constructivistas sobre la base de procesos cognitivos y que atienda a diversas estrategias pedagógicas, entre ellas el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. En los contextos escolares se pueden desarrollar proyectos de investigación desde la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad. Todo depende del avance en el nivel de trabajo conjunto de los docentes de las diferentes disciplinas, asociado a la madurez y grado de consolidación de las propuestas. Trabajar por proyectos de investigación tiene como propósito generar en los estudiantes la comprensión sistémica o multiperspectivista de un problema, con un enfoque territorial de cara a las dinámicas y retos globales. La participación de las áreas obligatorias y fundamentales permitirá que desde cada disciplina se analicen las causas, características e impacto de diferentes variables que hacen posible un fenómeno o problemática en el contexto de los estudiantes. Además, llegar a construir conclusiones abarcadoras y proponer soluciones innovadoras. No existe un número máximo o mínimo de estas, es decisión del equipo docente y depende del grado de representatividad de cada una, que identifiquen los conceptos, procesos de pensamiento, competencias, desempeños, productos y roles involucrados en la estructura general de la propuesta. En este sentido, dicha decisión dependerá de la versatilidad en la selección, la dinámica a poner en práctica y el producto a construir. El aprendizaje basado en proyecto es una estrategia pedagógica enfocada no solo en aprender acerca de algo, sino en hacer una tarea que resuelva un problema o unas preguntas para obtener como resultado un producto final en la práctica. Una de las características principales del aprendizaje basado en proyectos es que está orientado a la acción desde el desarrollo de habilidades de investigación,
donde los estudiantes se responsabilizan de su propio aprendizaje y descubren sus preferencias y estrategias en el proceso. Esta estrategia tiene por objeto generar la comprensión de un suceso, problemática o dinámica del contexto, rural o urbano, desde múltiples perspectivas, y en ese sentido es esencial que como criterio de selección genere preocupación o admiración entre la población escolar y sus familias. Importante la participación de las áreas de conocimiento involucradas, puesto que permitirá que desde cada disciplina se analicen las causas, las características, consecuencias, actores involucrados, intereses en juego y posibles recursos que hacen posible ese fenómeno. Es decir, el proceso de enseñanza y aprendizaje se hace desde un enfoque sistémico, puesto que todos sus elementos están interconectados. Veamos las fases para diseñar un proyecto. Se proponen 3 fases estructurales que permitirán diseñarlo. Un primer momento individual de priorización, un segundo momento de diseño conjunto del proyecto y un tercer momento de consolidación de los aportes de cada área. Conviene enfatizar en la necesidad de adaptar según los proyectos educativos institucionales o proyectos educativos comunitarios de los establecimientos educativos que desean implementar esta metodología, lo cual permitirá aumentar y cualificar procesos en cada una de las fases que se detallarán a continuación. La fase de priorización de aprendizajes es un proceso individual realizado por los docentes. Esta acción fundamental se definen los aprendizajes a promover de manera prioritaria. En ese sentido, se sugiere determinar las competencias, metas, desempeños, conceptos, habilidades de pensamiento y la evaluación de este conjunto en el desarrollo del proceso. Una vez se han establecido las claridades, se procede a participar en el diseño del proyecto en conjunto con los demás docentes de las diferentes áreas. Para realizar este ejercicio puede apoyarse en los documentos de referencia del Ministerio de Educación Nacional, los lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias y orientaciones curriculares. Es esencial identificar cuáles son aquellos aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes y que independientemente si están en el aula de clase o en su casa, han de estar regulados por maestros y familias. Deben ser abordados puesto que son la base para comprender procesos más complejos posteriormente. La segunda fase corresponde a la ruta didáctica, un proceso conjunto entre equipos de docentes. Se proponen varias acciones que permitirán estructurar de una manera coherente y corresponsable un proyecto que permita desarrollar una comprensión holística de una dinámica, problemática o fenómeno presente en el contexto local de los estudiantes. Permitirá también identificar en la práctica la aplicabilidad o evidencia de los conceptos abordados desde las diferentes áreas de conocimiento, la identificación de problemáticas, fenómenos o dinámicas del contexto de los estudiantes es fundamental que genere preocupación, incertidumbre o admiración en la comunidad en la cual se va a desarrollar el proyecto. Asimismo, es importante señalar que en la selección debe involucrar lo que cada área priorizó en la etapa anterior. Dependiendo del grado, este fenómeno podrá ser evidenciado en las familias, barrio, vereda, resguardo, municipio, región, país, Latinoamérica o el planeta. Lo esencial es que sea significativa para los estudiantes. La construcción de pregunta general del proyecto o macro que guiará la investigación de esa problemática o dinámica desde las diferentes áreas. El objetivo es que los estudiantes comprendan que los fenómenos pueden ser originados y explicados desde múltiples disciplinas y ciencias. La pregunta no podrá ser contestada rápidamente en una jornada, puesto que involucrará procesos de análisis continuos y múltiples habilidades de pensamiento, que deberán estar en articulación con los conceptos priorizados por cada área del conocimiento involucrada en el proyecto. Es importante que la pregunta sea general y dé lugar a la generación de otras preguntas asociadas que se abordarán durante el curso del proyecto. La identificación del aporte de cada área en el análisis de causas, características o consecuencias de dicha problemática o dinámica seleccionada es una acción que está relacionada con lo que cada docente definió en el paso 1
Es decir, que en esta fase las áreas definen cómo y cuál será su participación. El aporte conceptual, disciplinar en esa investigación conjunta es esencial. Entonces, lo que cada docente que está involucrado construye la pregunta-problema de su área permitirá explicar uno o varios de los aspectos concentrados en la pregunta-problema macro del proyecto. La siguiente fase corresponde a la ruta didáctica, un proceso conjunto entre equipo de docentes, que permite la definición de herramientas, instrumentos, recursos o actividades para contextualizar a los estudiantes sobre la dinámica o problemática. Esta será la puerta de entrada para el abordaje conceptual, pero esencialmente para sensibilizar, generar interés, muchas preguntas y procesos de investigación. Esta actividad puede ser, por ejemplo, una canción alusiva, una noticia de televisión, radio o prensa, una obra de arte o mural, una fotografía, un testimonio o entrevista, una película, entre otros. Esta deberá sintetizar la gravedad o impacto de la dinámica, situación o problema a tratar. El diseño de un producto que entregará al estudiante y que reflejará lo abordado conceptualmente en cada área y los aprendizajes generados en esa mediación. Por ejemplo, una canción alusiva, una obra de arte construida por el grupo de estudiantes, una maqueta, una propuesta de solución a la problemática, una historia de vida, un friso, un diario, una lotería, una bitácora, una granja autosostenible, una cápsula. Veamos las orientaciones pedagógicas y metodológicas por ejes o modalidades. Se proponen los ambientes pedagógicos como los espacios a través de los cuales los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y los formadores construyen escenarios de aprendizaje seguros, en los que docentes y estudiantes cuentan con escenarios que propician experiencias de aprendizaje significativas. Esto permitirá a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sentir motivación y vincularse con los procesos que la escuela ofrece. Los ambientes pedagógicos requieren de una planeación entendida como el diseño y la preparación de estrategias pedagógicas con una intencionalidad y que dan cuenta de la disposición de los materiales que describa qué se espera de los estudiantes. El ambiente de aprendizaje es un espacio que motiva y garantiza la participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, donde sus voces, propuestas, acciones son el eje central del ambiente de aprendizaje. Los aliados, si bien cuentan con una propuesta base inicial de la estrategia, realizarán una lectura de la realidad del establecimiento educativo para que dicha estrategia responda a las necesidades, expectativas y posibilidades de la comunidad. Este proceso de armonización implica que la comunidad del establecimiento educativo revisará y generará las transformaciones que se requieren de tal manera que pueda acoger al aliado. El Ministerio de Educación cuenta con un conjunto de referentes pedagógicos que permiten enfocar la intencionalidad pedagógica de las diferentes estrategias. Tenemos entonces modalidades de arte y cultura, educación física, recreación y deporte, ciencia, tecnología e innovación en los que se abordan elementos pedagógicos y didácticos propios de cada eje. Entre ellos se encuentran orientaciones curriculares para la educación artística y cultural, orientaciones curriculares de educación física, recreación y deporte, visión STEM, educación expandida para la vida, orientaciones curriculares para el área de tecnología e informática, orientaciones pedagógicas y de gestión de la jornada única, lineamientos para la implementación de la jornada escolar complementaria. Se proponen algunos elementos que caracterizan los ambientes pedagógicos en educación física, recreación y deporte, arte y cultura, ciencia, tecnología e innovación. En general, se busca que todos los ambientes de aprendizaje cuenten con una ruta de habilidades y capacidades que reten a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, les dé la oportunidad de ponerse en acción con respecto a la convivencia, el diálogo, el valorar al otro, explorar sus habilidades, capacidades, así como desarrollar otras. El ambiente pedagógico para el caso de la educación física, recreación y deporte ha de ser coherente con la trayectoria educativa.
que potencia y propende por la exploración y la corporalidad como centro del ambiente pedagógico, que genera un vínculo crítico y reflexivo con el entorno al contextualizar la práctica de acuerdo con los espacios en los que se desarrolla y aprovecharlos, así como los recursos que éste contiene. Los ambientes pedagógicos que se desarrollan a través de contenidos propios de la cultura y el arte, como son la danza, el teatro, la música, el circo, la plástica, la pintura, la escultura, expresiones culturales y artísticas propias de los territorios. Ambientes que se caractericen por disponer un espacio para la producción, creación y sensibilidad centrada en los estudiantes que vincule otros saberes y experiencias de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los ambientes pedagógicos sobre la ciencia, la tecnología e innovación han de estar centrados en las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. El rol de los niños, niñas y adolescentes en este caso es activo. Las actividades propuestas se organizan a partir del trabajo en equipos. La pregunta, la indagación y el debate tienen un lugar protagónico. Las experiencias de aprendizaje se desarrollan en ambientes pedagógicos internos y externos que favorecen la investigación y la motivación. Ahora hablemos de los aspectos operativos. Estos se pueden considerar teniendo en cuenta las necesidades del aliado y su estrategia pedagógica. Inicialmente se requiere articular y armonizar con el establecimiento educativo para definir roles, horarios, espacios, entre otros. Finalmente, los operativos del día a día y las acciones más cotidianas de la escuela, desde recibir a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, organizar los espacios, asistencia, definir tiempos y espacios para las pausas activas, entre otros. Cada una de estas acciones permite definir el rol del formador, el rol de los docentes del establecimiento educativo, el rol de los estudiantes, acudientes y familias para una adecuada implementación de la estrategia. En equipo con la Secretaría de Educación se realizará la convocatoria a los establecimientos educativos focalizados. Una vez este momento finalice, se propondrán encuentros por establecimiento educativo para presentar la estrategia a los rectores y rectoras para resolver inquietudes y pactar los aspectos pedagógicos, administrativos y operativos de la estrategia. Es fundamental contar con el aval del consejo académico, del consejo directivo, de los estudiantes, así como de padres de familia y acudientes del establecimiento educativo. Con el acta del consejo directivo, el aliado puede iniciar la implementación de la estrategia. Pero, ¿cómo se estructura la propuesta? Esta debe describirse en un documento con el siguiente contenido: objetivo de la estrategia, justificación, población a la que va dirigida, descripción de la metodología, ruta de aprendizajes, horario y duración de las sesiones, tiempo en el calendario escolar para la implementación, reporte del proceso de los estudiantes, esto es, el seguimiento al aprendizaje, propuesta de trabajo con los docentes, resultados esperados del trabajo con los docentes y estudiantes, proceso que puede tener un producto tangible, descripción del total de las sesiones, es decir, el objetivo, aprendizaje, resultados esperados y el rol de los formadores. En cuanto al aspecto administrativo, este está relacionado con el valor de la implementación por estudiante. Es decir, se ha de tener en cuenta el valor de la hora de implementación, valor de los docentes por grupo de estudiantes, mínimo de estudiantes a atender y estrategia de organización de grupos, valor de los recursos pedagógicos, identificar la necesidad de transporte escolar y costo por estudiante, verificar en los casos que se requiera salir del establecimiento educativo la ruta para activar los seguros de los estudiantes y los refrigerios para los mismos. En cuanto a la articulación con el establecimiento educativo, es necesario describir los aportes que la escuela tiene para la implementación de la estrategia. Esto es, docentes que acompañan a los estudiantes en los horarios pactados para la implementación de la estrategia. Además, hay que definir si se requieren horas extras, así como la disposición de espacios y horarios para su implementación. A lo largo de la implementación se harán cortes mensuales que den cuenta del proceso con los estudiantes y en general de la implementación de la estrategia. Para esto se ha de implementar un sistema de información que recoja toda
lo necesario para identificar, cuantificar y analizar los datos correspondientes a los beneficiarios de esta estrategia que hace parte de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida. En cuanto al sistema de seguimiento, este cuenta con 2 secciones. La primera, la caracterización de los estudiantes beneficiados, con el objetivo de identificar plenamente las actividades que realiza cada estudiante en los centros de interés de los cuales es beneficiario en el marco de la estrategia de formación integral. Las variables propuestas son mes del reporte, código del centro de interés, tipo de identificación, número de documento, nombres y apellidos, jornada, grado, departamento, Secretaría de Educación, municipio y código DANE, departamento, código DANE del establecimiento educativo, nombre del establecimiento educativo, sede, nombre de la sede, zona, fecha de atención, hora inicial, hora final, eje o modalidad, aliado, centro de interés, escenario del desarrollo del centro de interés, detalle del escenario, nombre del formador, número de documento del formador. La segunda sección hace mención a la caracterización de los centros de interés. Aquí se han de tener en cuenta esas características operativas de cada centro de interés: los estudiantes, las sedes, el establecimiento educativo, los aliados, ejes, horarios, personal docente, alimentación, transporte y dotaciones. El Ministerio de Educación Nacional orientará el uso de esta herramienta y resolverá todas aquellas inquietudes que se tenga sobre ella. Es necesario dar a conocer los logros de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De esta manera, el aliado propondrá un esquema de seguimiento de los aprendizajes y que socializará a ellos, docentes y familias. Asimismo, propondrá un esquema de seguimiento de los logros, retos y avances de la estrategia en cada establecimiento educativo. Esto ha sido todo por hoy. No se pierdan la próxima emisión de su programa PTA Podcasting Siempre Contigo.